Nunca olvidaré la manera en que me miraron aquel día. No era rabia, no era decepción, era algo peor, asco, como si yo fuera una impostora en mi propia vida, una traidora que había roto las reglas invisibles del mundo que otros habían creado para mí. Y lo peor es que venía de las personas que alguna vez dije que amaba. Pero antes de llegar allí, déjame contarte desde el principio, porque nada de esto fue sencillo, ni justo, ni esperado. Mi nombre es Isabela. Nací y crecí en un barrio tranquilo de Viña del Mar, pero me mudé a Valparaíso apenas comencé la universidad. Siempre fui diferente a los demás, no por mi apariencia, sino por mi forma de ver el mundo. Mientras otras chicas soñaban con ser influencers o casarse con un médico, yo soñaba con diseñar portadas de libros, ilustrar historias, crear algo hermoso desde el caos. Quizás por eso, cuando conocí a Elías en una cafetería universitaria, pensé que por fin había encontrado a alguien que no me juzgaría por ser distinta. Él estudiaba ingeniería civil, era el clásico estudiante modelo, metódico, puntual, serio, con una voz tranquila y manos que hablaban de orden y precisión. Nunca entendí por qué se fijó en mí. Yo era todo lo contrario. Vivía con los horarios rotos, vestía de colores, trabajaba como freelance para poder pagar el arriendo de mi minúsculo departamento con vista al puerto y las lavanderías de los vecinos. Durante un tiempo todo fue perfecto. Él me ayudaba con mis cuentas, me preparaba té cuando yo pasaba noches enteras trabajando y me hablaba de un futuro donde tendríamos una casa en los cerros, con un patio lleno de plantas. Yo le creí. Tal vez porque también lo deseaba, aunque no lo dijera en voz alta. Me aferré a la idea de que por fin alguien me aceptaba por quien era. Nos casamos sin fiesta, sin invitados, solo con 2 testigos y una foto en blanco y negro. Su madre, Teresa, no asistió. Desde el principio me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Nunca me lo dijo directamente, pero no hacía falta. Sus ojos hablaban por ella. En cada visita, escaneaba mi ropa, mi pelo desordenado, mis manos manchadas de tinta, y luego giraba la cabeza con una sonrisa tensa. Elías no decía nada. Nunca decía nada cuando se trataba de ella. Al principio me convencí de que era normal, que todas las suegras eran difíciles, que lo importante era nuestro vínculo, pero con el tiempo empecé a sentir que mi vida ya no me pertenecía. Cada decisión que tomaba debía pasar por su filtro. Si podía trabajar desde casa, si debía maquillarme más, si ese vestido era apropiado para una mujer casada. Elías no me imponía nada directamente, pero su silencio era una forma de aprobación encubierta. No necesitaba gritar para hacerme sentir equivocada. Bastaba con su mirada. A pesar de todo, seguí creyendo que podríamos construir algo real. Pensé que el amor era suficiente, que con el tiempo todo encajaría. Pero entonces pasó lo inesperado, quedé embarazada. Y ese fue el inicio del fin. No planeamos el embarazo, no era parte de ninguna conversación. Yo tampoco lo buscaba activamente. Pero cuando lo supe, sentí una mezcla de miedo y alegría. Era como si el universo me hubiera dado una nueva misión. Una nueva versión de mí estaba por nacer, junto a ese pequeño ser que crecía dentro. Elías no lo vio así. Lo supe en cuanto le di la noticia. Su expresión no fue de alegría ni de sorpresa. Fue de alarma, como si le acabara de decir que había cometido un crimen. No dijo muchas palabras ese día, pero su silencio me dolió más que cualquier grito. Se limitó a moverse lentamente, a sentarse, a respirar hondo, y luego soltó una frase que me rompió por dentro. No era el momento, no había lugar para discusiones, no había abrazos, ni lágrimas compartidas, solo frialdad. Yo no sabía que ese bebé iba a convertirse en una prueba, una condena y una redención al mismo tiempo. Durante los primeros meses de embarazo, viví como en una niebla. Elías no volvió a mencionar el tema. Actuaba como si nada hubiera cambiado, como si yo no llevara una vida dentro. No hubo preguntas, ni caricias en mi vientre, ni planes para el futuro. Solo evitaba mirarme directamente cuando yo hablaba del bebé.
A veces sentía que, si pudiera borrarme del mapa, lo haría sin dudar. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, pero no estaba sola. Desde el primer ultrasonido sentí una conexión inquebrantable con esa criatura invisible. Le hablaba cuando nadie me oía, le cantaba mientras trabajaba, le prometía que iba a protegerlo de todo, aunque tuviera que hacerlo sola, aunque doliera, aunque me partiera por dentro. Mi madre nunca estuvo presente en mi vida y mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Aprendí a ser fuerte porque no había otra opción. Así que cuando Teresa, mi suegra, comenzó a visitarnos más seguido, me preparé para lo peor. No me decepcionó. Cada vez que cruzaba la puerta, traía consigo su juicio envuelto en dulces frases y sonrisas envenenadas. Comentaba sobre mi aspecto, sobre la comida que preparaba, sobre el estado de limpieza del departamento, y luego, como una bomba lanzada con guantes de seda, soltaba frases sobre cómo las mujeres de mi generación no sabían lo que era ser madre de verdad, que criar a un hijo requería carácter, que los niños no necesitaban madres soñadoras, sino mujeres prácticas. Yo callaba, por dignidad, por el bebé, por no generar conflictos con Elías, que seguía sin decir nada, como si toda esa tensión no fuera asunto suyo. Pero cada palabra de ella se quedaba grabada en mi piel como una cicatriz invisible. Comencé a evitarla. Cerraba la puerta de mi estudio cuando estaba en casa, fingía estar ocupada, desaparecía en mis propios pensamientos, pero siempre encontraba una manera de herirme. Y lo peor era que comenzaba a dudar de mí misma. El embarazo avanzaba con normalidad. El médico dijo que todo iba bien, que el bebé estaba creciendo fuerte. Y aunque Elías se mostraba distante, no podía borrar la esperanza que se encendía cada vez que sentía una patadita dentro. Era mi hijo, Joío. Era mi hijo, era real, era lo único que tenía sentido. Llegó el día del parto. Fue largo, doloroso, pero cuando escuché su llanto por primera vez, supe que todo valía la pena. Lo llamé Mateo. Era hermoso, pequeño, cálido, de piel morena y cabellos oscuros, con unos ojos que aún no decidían de qué color serían. Lo sostuve contra mi pecho y lloré en silencio. Pensé que, por fin, Elías lo miraría y entendería, que algo en su corazón se abriría, que el amor por su hijo vencería todo. Me equivoqué. Cuando llegamos a casa, yo apenas podía moverme. Estaba agotada, emocionalmente desgastada, pero feliz. Hasta que Elías, al ver al bebé bajo la luz del salón, frunció el ceño. Dio un paso atrás. No dijo nada de inmediato, pero lo vi en sus ojos, lo vi en su cuerpo tenso. Lo vi en la forma en que se alejó de nosotros como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Horas después, con su madre ya instalada en casa, como si fuera la dueña del lugar, me enfrentaron. Con palabras cargadas de veneno, me acusaron de algo impensable. Me preguntaron, sin preguntar realmente, si el niño era de otro hombre. Dijeron que Mateo no se parecía en nada a Elías, que su piel era demasiado oscura, que debía explicar esa anomalía. No supe cómo reaccionar. Me quedé paralizada, con el bebé dormido en brazos, incapaz de procesar la violencia que salía de sus bocas. Quise gritar, defenderme, decir que eso era absurdo, pero lo único que logré fue llorar. Lágrimas silenciosas, saladas, dignas. Elías no me miraba, solo asentía a todo lo que su madre decía, y cuando le propuse hacer una prueba de ADN, respondió con indiferencia. Me dijo que no confiaba en mí ni en ninguna prueba, que lo evidente no necesitaba demostración, que no quería criar un hijo ajeno, y que, por lo tanto, debía irme. Me echaron. Con un recién nacido en brazos, me dejaron fuera en plena noche, con mis cosas en bolsas y el corazón hecho trizas. Nadie me preguntó si tenía a dónde ir. Nadie me ofreció ayuda. Nadie, salvo una vecina, que me permitió quedarme en su sofá una noche. Pero sabía que no podía abusar de su generosidad, así que vagaba, caminaba con Mateo en brazos, buscando una solución, un refugio, una esperanza.
Finalmente, cuando vi que el bebé tenía fiebre, entré a un hospital público. Las enfermeras me atendieron con humanidad, me dieron agua y una manta y se aseguraron de que Mateo estuviera bien. Una de ellas, ya mayor, me habló como una madre. Me preguntó por mi historia. Le conté apenas un fragmento y fue suficiente. Ella conocía a alguien. Su hermano mayor, viudo desde hacía años, vivía solo en una casa grande al borde de los cerros. Tenía una empresa de productos agrícolas y buscaba a alguien que le ayudara en casa, cocinar, limpiar, mantener todo en orden. Me dijo que no era una solución definitiva, pero que al menos tendría un techo y algo de estabilidad hasta poder levantarme por mí misma. Acepté. No tenía otra opción. A los pocos días me mudé con Mateo a la casa de ese hombre, Víctor, un hombre tranquilo, de mirada noble y voz serena. Jamás me preguntó detalles, solo me mostró mi cuarto, me explicó mis tareas y me dijo que no tenía que rendir cuentas de mi pasado, que lo importante era el presente. Y así comenzó una nueva etapa, lenta, dolorosa, pero también llena de luz. El primer mes en la casa de Víctor fue silencioso, no por incomodidad sino por respeto. Él salía temprano a trabajar y regresaba entrada la noche. Yo, en cambio, pasaba los días entre pañales, teteros y el eco de mis pensamientos. A veces lloraba en el baño mientras el agua de la ducha caía sin fuerza, como si mi alma se escurriera junto al jabón. Otras veces me quedaba mirando a Mateo dormir y me prometía que algún día él sabría la verdad, que no era un error ni una vergüenza, que fue amado desde antes de nacer, incluso cuando los demás eligieron no verlo. Víctor nunca preguntó nada, pero poco a poco comenzó a observarme con una ternura que no había sentido en mucho tiempo. Me ofrecía té caliente cuando veía mis ojos rojos. Dejaba en la mesa pan recién comprado sin decir una palabra. Cambiaba la bombilla de una lámpara sin que yo se lo pidiera. Y esa delicadeza sin exigencia fue como una caricia inesperada que me devolvía al mundo. Una noche, mientras Mateo dormía profundamente en su cuna, yo planchaba ropa en la sala. La televisión estaba encendida sin sonido y en el aire flotaba una canción instrumental que salía de mi celular. Víctor se acercó, se sentó en una silla cercana y por primera vez en semanas me miró con una intensidad distinta, no con lástima ni con compasión, con reconocimiento. Ese fue el principio. No sé en qué momento exactamente comenzó a nacer algo entre nosotros. No hubo palabras románticas ni promesas apresuradas, solo gestos, una taza de café compartida al amanecer, una conversación sobre libros mientras Mateo jugaba en el suelo, una sonrisa que duraba unos segundos más de lo habitual, y luego una confesión inesperada. Una noche, después de acostar a Mateo, salí al patio con una manta sobre los hombros. Víctor estaba allí, observando las luces de la ciudad. Sin girarse, me dijo que nos quería, a los dos, que no solo se había encariñado con nosotros, sino que nos amaba, que pensaba en Mateo como su propio hijo y que, si yo lo permitía, quería formar una familia, no para salvarme, sino porque nos había elegido. No supe qué decir. Lloré otra vez, pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud, porque después de haber sido expulsada del hogar que había construido con tanto amor, alguien me abría las puertas de uno nuevo, con aceptación incondicional. Pasaron los meses, el vínculo se consolidó. Víctor me trataba con una dulzura que desarmaba mis miedos. Y yo comencé a amarlo de una manera serena, madura, libre de fantasmas. Él me devolvió la fe en los hombres, en la vida, en mí misma. Mateo creció sano, feliz. Lo llamaba papá sin que nadie se lo enseñara. Era natural. Víctor lo llevaba al parque, le enseñaba a andar en bicicleta, le leía cuentos antes de dormir. Se convirtió en su refugio, en su guía, en su verdadero padre. Una tarde de primavera, mientras ordenaba documentos viejos en una caja de cartón, encontré una foto antigua de mi abuela.
Me detuve en seco. Su piel era morena, como la de Mateo, sus ojos oscuros, su cabello negro y grueso. De repente lo comprendí. La genética que tanto habían cuestionado tenía raíces profundas. Mi madre me lo había contado de niña, pero lo había olvidado. Mi bisabuela había sido gitana, nacida en el sur de Chile, y su linaje había quedado dormido durante generaciones. Hasta ahora. La sangre no miente, solo espera. Y a veces despierta cuando uno menos lo espera. Fui a mostrarle la foto a Víctor. Él sonrió, la tomó entre sus manos y me confesó que también tenía sangre gitana por parte de su abuela. Nos miramos, no dijimos nada, no hacía falta. Éramos familia, incluso antes de saberlo. Pasaron los años. Mateo creció entre amor, respeto y libros de colores. Se parecía cada vez más a Víctor, en su forma pausada de hablar, en su paciencia para resolver problemas, en la nobleza de sus gestos. Yo seguía diseñando desde casa, pero ahora también ayudaba a Víctor con la administración de su empresa. Juntos formamos un equipo silencioso y eficiente. Nunca fuimos de grandes celebraciones, pero cada pequeño logro era motivo de alegría. El primer diente de Mateo, su primera palabra, su ingreso al colegio, su primer dibujo pegado en la nevera. Con el tiempo, Mateo supo la verdad, nunca le mentimos. Le contamos que había tenido un padre biológico que no supo verlo, ni valorarlo, que no era culpa suya, que él era amado desde el primer segundo, que la sangre no hace a un padre, el amor sí. Y eso él lo entendió desde muy pequeño. Víctor adoptó a Mateo legalmente cuando cumplió 5 años. Fue un trámite simple, pero para nosotros significaba todo. Lloramos los 3. Incluso el juez nos regaló una sonrisa extraña, como si supiera que estaba firmando algo más grande que un papel. Los años siguieron su curso, y cuando Víctor se retiró, Mateo asumió las riendas de la empresa. Era responsable, brillante, justo. Yo lo observaba con orgullo silencioso, recordando cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, cada paso incierto. Todo valía la pena. Cada herida se había transformado en raíz. Una tarde, mientras preparaba una maleta para un viaje que Víctor y yo haríamos al sur, decidí pasar por la oficina de Mateo para despedirme. Teníamos reservado un lugar en un sanatorio termal donde siempre soñamos con pasar unos días de descanso. Me recibió con un beso en la mejilla y una broma sobre cuántas bufandas había empacado. Nos reímos. El ambiente estaba lleno de esa complicidad que solo el tiempo construye. Entonces la puerta se abrió. Entraron 2 figuras que el pasado había arrastrado hasta nuestro presente. Teresa, envejecida, con el rostro endurecido, y Elías, irreconocible, con el cabello canoso y la espalda encorvada. Venían a reclamar un pago, una compensación laboral para Elías, quien, según ella, había trabajado en una de las plantas de la empresa y había sido injustamente tratado. Sus voces eran altaneras, sus argumentos absurdos. Pero lo que más me golpeó fue su atrevimiento, su total incapacidad de ver la vida que destruyeron, la dignidad que despreciaron. Me quedé en silencio unos segundos, de pie junto a la ventana, observando el mar a lo lejos. Luego me giré con calma. Miré a Mateo, que había permanecido firme, respetuoso, y entendí que no tenía que decir mucho. Él lo dijo todo con una frase simple. Les pidió que se retiraran. Les dijo que se les pagaría lo que les correspondiera, pero que no habría más contacto, que nuestra puerta no estaba abierta para ellos, que la historia se había cerrado hacía mucho tiempo. Los vi salir con la cabeza baja, sin decir palabra. Ya no eran los verdugos, eran solo sombras del pasado. Me acerqué a mi hijo, lo abracé. Le dije que estaba orgullosa. Él sonrió y susurró que ahora entendía todo, que no podía imaginar su vida sin nosotros, que éramos lo mejor que le había pasado, y lo éramos. Víctor y yo partimos esa misma noche. En la carretera, mientras el cielo se teñía de naranja y la radio sonaba suave, tomé su mano. Él me miró con ternura. Le dije que estaba feliz, que todo lo que habíamos vivido valía la pena.
que no cambiaría ni un solo día de mi vida si eso significaba tenerlos a él y a Mateo. Víctor me respondió con un apretón leve y una sonrisa tranquila. No hizo falta decir más, porque el amor verdadero no necesita palabras. Y en ese silencio compartido, mientras la carretera nos llevaba al sur, supe con certeza algo que nunca había podido decir antes. Ahora sí, esta era mi casa, esta era mi familia, este era mi lugar.